Emili Cortavitarte, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cuánto tiempo sin verla a usted y oírle? Ya te digo. En el banquillo ahí, en el vestuario, Bueno, he tenido un accidente doméstico. accidente doméstico. Sí, sí. Y me he fracturado la muñeca derecha y ahora estoy aquí como el manco de Lepanto. Bueno, no de Lepanto exactamente, pero vamos. De Es Montmeló, Mago de del manco, el manco de Montmeló, sí. Ujú. Muy bien. La derecha es la de dar guantazos, ¿no? Bueno, sí, la de escribir y Bueno, va, sí, es Sí, verdad. sí, La de escribir, sí. Bueno. la de San Para los Filipe, que somos de derechas, claro, de derechas quiero decir diestros. sí. Tampoco Y te puedes entonces, jugar nada antes de dormir ni nada de eso. no, 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 ahí estoy, Bien, intentando que la operación que me han hecho llegue a su buen puerto y luego iniciaré la recuperación y ¿qué le vamos a hacer? Es lo que llegará, pasa. llegará, no eres el primero. Así que No, vamos a hablar de lo nuestro, después de venga, haber colocado en contexto al público en general. y de que sepan de qué va esto y por qué Emily ha estado unos días sin oírse por aquí. Vamos Ujú. a hablar del Mundial de Fútbol, que ahora, claro, estás en casa, con la mano así, pues a ver cómo te privas tú de ponerte cara a la televisión a ver el Mundial. Pues no Una lo voy a ver, no lo estoy viendo y no lo voy a ver. no me digas. No, 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 no. Soy partidario del boicot. eh, en este caso pasivo, eh, pero soy partidario del boicot para toda la gente pasiva. Y que es mi caso en este momento. Y tú crees que el boicot va a ir más allá de lo testimonial y el poco ruido que estáis haciendo o estamos haciendo y todo eso? Bueno, yo creo que hay dos maneras de enfrentarse a este tema, luego explicaremos por qué hay que hacerlo, pero una que se me ocurre muy sencilla para gente que nos pueda decir, hombre, es que yo no tengo tiempo para, no sé, para firmar no sé qué petición, para ir a no sé qué manifestación, para hacer no sé qué cosa, ¿no? Todas estas que se nos puedan ocurrir. Y a mí me parece que el tema del boicot, el boicot en ese sentido es una herramienta, porque el sistema cuenta, quiero decir que nos cuenta, vamos, es decir, que el sistema sabe cuánta gente vemos la tele, a qué hora la vemos, qué programas vemos. Y todo eso está ya inventado y por eso las televisiones saben eso que ellos llaman los SARES y las radios no creo que puedan llegar a tanto, pero bueno, alguna cosa. Y bueno, y hay muchas cosas en juego, mucha publicidad en juego, por ejemplo. Mm. Hay mucho programa de estos de tertulianos, sobre todo, y también alguna tertuliana que otra, futbolísticos, ¿no? Y no futbolísticos, que ahora entran en este tema y que se permiten darnos consejos y cosas por el estilo. Entonces yo pienso que es interesante que toda la gente que tenga la posibilidad y la capacidad y la fuerza de voluntad de no mirar ni un solo partido en directo y de cambiar la tele cada vez que le coloquen un programa de tertulia sobre el Mundial, pues sé que es una cuestión muy testimonial, pero pienso que que es un acto interesante, ¿no? Importante. Y Sobre todo porque también te quedas a gusto contigo mismo. claro, te quedas a gusto contigo mismo. Yo tengo que decir, porque a lo mejor hay alguien que no sé, bueno, aunque lo he dicho varias veces aquí en este programa, pero no todo el mundo tiene. Yo tengo que decir que soy futbolero, ¿eh? Mm. Soy un futbolero que odia el fútbol moderno, Del Racing, del Racing además, que ya es delito, pero en fin. que exactamente. Mm.
Bueno, está bien porque pues eres aficionado de un equipo que alguna vez ha estado en primera, creo que 40 y tantos años, otros tantos en segunda y otros muchos en segunda B e incluso alguno en tercera, ¿no? Ujú. Y eso está bien, ¿eh? Yo creo que lo que no es muy lógico es que siempre seas de un equipo que gane o que esté ahí. Pero bueno, al margen de los gustos de cada uno, cada una, tengo que decir que soy futbolero, que me entusiasma el fútbol y la gente que juega bien, que cada vez odio más el fútbol moderno, los grandes equipos, los equipos sufragados por grandes potencias o por grandes fondos de inversión o grandes economías. Y yo creo que el Mundial de Qatar es el ejemplo máximo ahora mismo, ¿no? Yo hice un comentario en Facebook en que creía que desde el Mundial de Argentina del 78 no se había hecho una cosa tan bestia, ¿no? Y tengo que matizarlo, ¿eh? Es decir, me estaba refiriendo fundamentalmente al tema de entonces, la FIFA y todas las federaciones internacionales y demás, porque nadie renunció a ir al Mundial de Argentina del 78, pues fueron a sentarse en estadios en los cuales se habían cometido crímenes atroces contra gente que la única cosa que hacía era protestar por la situación y contra la dictadura que había en su país, ¿no? Y en este caso, pues hay un mogollón de gente que se está tentando en unos estadios que han construido una gente, 65.000 de los cuales, de los constructores o de la gente que ha participado en esa construcción, ya no están entre nosotros. Y no están entre nosotros porque han muerto de accidente, ¿no? Cuando uno dice 65.000, Pero, que es un dato, sí, a sí, 65.000, me imagino que en mucho tiempo y en en 2 años, 2 años. 65.000 personas. Sí, sí, ahora explico. 65.000 personas es un dato de The Guardian, ¿vale? Que es un periódico serio. Pero además pasa una cosa, es decir, el gobierno de Qatar ha intentado decir que no son 65.000, que son una cantidad, vamos, decente para ellos, ¿no? Veintitantos, treinta y tantos, dan cifras diferentes cada vez que hacen un comunicado sobre esto y al final han dejado de hacerlo. ¿Pero de qué manera sabemos que son 65.000? Pues porque aparte de las cosas que están más o menos datadas por gente que está en un sistema de trabajo en esclavitud, y luego entro en eso, The Guardian ha hecho ese listado acudiendo a los países de origen. Eh, Personas que han salido de un país y que no han vuelto y que han sido repatriadas, en algunos casos, no siempre porque no hay dinero a veces para repatriarlas, o personas que han desaparecido o que sus compañeros de trabajo del mismo país han comunicado a las familias que han muerto. Es una cifra brutal. Es una Sí, cifra brutal. ahí me has dejado. Sí, pero si la buscáis por internet la vais a encontrar. Se puede encontrar el trabajo que hizo The Guardian. Hay un grupo también de periodistas y de medios de comunicación alternativos que está trabajando con esta cifra. Ujú. Y evidentemente es una cifra que, por supuesto, no se reproduce en las tertulias ni en ninguna cosa por el estilo, ¿no? ¿Puede ser que te hayas pasado con un cero? Ah, perdón, 6.500, sí. Sí, Claro, sí, sí, perdón, perdón, perdón. Sí, que yo sí, estaba sí, sí. alucinando. Sí, 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 Y entonces he disculpa, ido a The Guardian. disculpa. Bueno, de todas maneras es una barbaridad, ¿eh? Sí, sí, Yo es una pido barbaridad, sí. disculpas porque, bueno, porque quiero decirles a la gente que nos escucha que normalmente trabajo con notas y hoy pues trabajo así como en Sí, directo, sí, un poco sí. en el alambre, ¿eh? Vamos, sin red. Por tanto, pido disculpas en este caso y en cualquier otro caso que me pueda equivocar. Eh, Esos 6.500 son una absoluta barbaridad, ¿eh? Sí. Y vamos si te parece, vamos a seguir por ese camino, ¿no? Es decir, por el camino, un camino que se suele utilizar muy poco en los debates que yo oigo o en las cosas que yo oigo, que es el tema de la situación laboral en Qatar. Es decir, para que nos hagamos una idea, a Qatar se le concede
al Emirato de Qatar se le concede contra todo pronóstico, porque ese año se presentaba los Estados Unidos. En 2010 se le concede ese mundial. Se concede un mundial a Rusia y luego a Qatar. Y eso es un sorpresón incluso para los propios medios deportivos, ¿no? Que no se lo esperan. En ese momento está Blatter de gran jefe de la FIFA, y lo que se ha descubierto posteriormente es que hubo compra de los mundiales, ¿no? Y especialmente en el caso de Qatar, ¿vale? ¿Cómo se sabe todo eso? Pues bueno, pues porque han ido saliendo y todavía seguirán saliendo. Yo justamente ayer o antes de ayer vi en TV3 un documental de la novia, vamos a decirlo así, de uno de los magnos directivos de la FIFA, cómo esta mujer explicaba cómo les agasajaban en todos los sitios a los que iban, cómo cada reunión de la FIFA eran, vuelvo a decir que lo hablo un poquito de memoria, ¿no? Eran aproximadamente $120.000 que se llevaban para la saca. Entonces, como no se podía salir de Suiza o entrar en Estados Unidos, no recuerdo exactamente con esa cantidad, pues separaban unos cuantos dineros y entraban con 10.000 menos, ¿no? O con una cosa así. Y eso lo recibía todo miembro de la FIFA que se reunía en Zúrich, que tienen una mansión increíble de 3 plantas, etcétera, etcétera, todo lo que os podéis imaginar. Pero ella explicaba cómo llegaba al campo del Real Madrid, al del Barça, al del Manchester City, etcétera, cómo eran agasajados, cómo nunca pagaban las comidas, nunca pagaban los restaurantes, etcétera, etcétera. Evidentemente, para una potencia económica como Qatar, comprar las voluntades de una gente que ya está dispuesta a ser comprada es fácil, ¿no? Es relativamente fácil, y lo consiguieron. Hay otra cosa que en estos momentos está estudiando la justicia francesa y sobre la cual también hay bastante documentación para la gente que le interese, especialmente un periodista de Le Monde, que ahora no recuerdo el nombre, pero que seguro que si entráis y buscáis Le Monde, Francia y el Mundial de Qatar, pues bueno, se sabe que hubo una o varias cenas en el Elíseo con el señor Sarkozy, con el que entonces era el príncipe de Qatar y ahora es el rey o el jeque, como se llame, y con un futbolista de pro, que entonces gran directivo de la UEFA, y como las votaciones nos hacen ver cómo el apoyo de Francia y de todos los países francófonos de África, perdón, fueron de vital importancia para conseguir este mundial en Qatar. ¿Qué más se produjo alrededor, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, se hace una cena y en esa cena pues nos convencemos todos de que Qatar va a ser un magnífico anfitrión, y además podemos decir hasta aquello, hombre, es que a Qatar le va a ir bien porque se va a modernizar, bueno, etcétera. Claro, el tema está en que fruto de esa reunión, aparte de que luego se votara Qatar para que organizara el Mundial, resulta que el Emirato de Qatar invirtió dinero en el Paris Saint-Germain, el equipo francés de lujo, porque estaba en la ruina. Y ahora es uno de los equipos más potentes del mundo, y por una cantidad económica que pueden tirar de ahí lo que quieran, porque los cataríes ya comprarán las camisetas que sean necesarias para cuadrar los presupuestos. Es decir, es un equipo que en estos momentos tiene probablemente a los 3 futbolistas que más cobran del mundo, y algunos cuantos de los que están entre los 50 o los 60. Bien. Y en paralelo, fíjate tú qué casualidad, Francia le vende unos aviones de combate a Qatar. Es decir que, bueno, pues esas son algunas de las cosas que en estos momentos se están investigando. Es decir, hay desde el personaje patético, como podría ser este representante de los Estados Unidos, ¿no? Al que le pueden comprar pues con $120.000 o con el doble o con el triple o con 120.000 cada vez que va a una reunión, y hay los negocios de fondo. Es decir, ahora mismo
por desgracia, algunos de los palcos de los estadios de fútbol suelen ser el sitio de los negocios, y lo sabemos, y no únicamente Florentino Pérez, o sea, en la mayoría de los sitios. Bueno, eso hace que el Mundial vaya a Qatar, y ante el revuelo que se crea en ese momento, hace más de 12 años, pues entonces se dan una serie de garantías, ¿no? Esas garantías serán que, por supuesto, las condiciones de la mujer, de los trabajadores, de los derechos humanos, de no sé qué, todo eso iba a cambiar en Qatar. Es evidente que no ha cambiado absolutamente nada, ¿eh? Y vamos al mundo del trabajo. Y luego ya volvemos a los derechos humanos. Yo creo que los derechos laborales son también derechos humanos, pero como sé que la mayoría de la gente hace una distinción entre estas cosas, por desgracia, voy a ir a tal. Qatar y el resto de países del Golfo Pérsico, de los países ricos del Golfo Pérsico, tienen una legislación laboral propia, que tiene un nombre que ahora soy incapaz de recordar, pero algo así como FATACA o una cosa parecida. Ese sistema laboral es, por supuesto, un sistema laboral para los extranjeros y extranjeras, pero pensad que en Qatar el 95% de los trabajadores y trabajadoras son migrantes, son emigrantes. Fundamentalmente de países asiáticos, pero también de países africanos, pero fundamentalmente de países asiáticos. ¿En qué consiste su legislación laboral? Su legislación laboral es que tú no puedes entrar a trabajar en Qatar si no tienes una persona de referencia, una especie de proveedor que te envía a ti, a tu país, un contrato. Quien hace eso suelen ser las propias empresas o gente, digamos, que hace de intermediario con las empresas, ¿no? Tú no puedes entrar, por tanto, en Qatar de ninguna de las maneras sin esa contratación en origen, vamos a llamarlo, ¿no? ¿Y qué significa eso? Esa contratación en origen no te da, no te paga el viaje, por supuesto. En general son contratos fraudulentos cuando se presentan, es decir, luego no se cumplen. Por tanto, ¿qué suele pasar con la mayoría de esta gente? Que ante la idea de que van al cuarto país más rico del mundo, que si lo han visto por televisión, todos son grandes edificios magníficos, hay una competición de arquitectos que no tienen vergüenza por hacer esas obras en Qatar, así dicho, ¿no? Bueno, pues esa gente se mete en unos préstamos para poder hacer ese viaje que nunca o que en general no van a poder pagar. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llegan a destino están absolutamente en manos de sus contratantes, ¿no? Y esos contratantes en el contrato le han ofrecido vivienda. La vivienda son chabolas en las cuales comparten su vida con 7, 8 o 10 personas tranquilamente. No hay establecido en Qatar para la gente extranjera un tiempo de trabajo, por tanto trabajan de lunes a domingo. Nadie trabaja 8 horas, ya os lo podéis imaginar, es decir, trabajan muchas más. Por supuesto, se hacen, aparte de muchas más, se hacen lo que aquí podríamos llamar horas extraordinarias, todo al mismo precio. En muchos momentos el dinero de los sueldos no llega. En general viven aislados de la población normal y por tanto compran en las tiendas que las mismas empresas les ponen para que compren los productos de higiene, ropa y todo lo demás que necesitan. Y bueno, ese es el sistema en el que vive esta gente. Yo os recomiendo que veáis un documental que ahora mismo está en Filming, que se llama La Copa de los Trabajadores, ¿no? Porque el colmo del cinismo, y sigo hablando de derechos laborales, es que cuando empieza a aparecer esos informes de The Guardian y de otros medios, se les ocurre una gran idea. Y esa gran idea es que unas 20 empresas aproximadamente deciden montar un campeonato de fútbol con sus trabajadores. Entonces
escogen entre sus trabajadores y tal aquellos que mejor practican el fútbol. Algunos de ellos, por lo que se puede ver en ese documental, sobre todo africanos, han llegado allí creyendo que iban a jugar al fútbol. Alguien sí, managers y cosas de estas les dijeron vete para allá porque vas a acabar jugando en un equipo catarí, y al final lo que hacían era picar piedra para construir. Y entonces montan estos equipos, ¿no? Los equipos, ellos no escogen el nombre es su empresa, y hacen un campeonato, ¿no? La primera vez que les reúnen, les dicen que esas empresas son tan buenas que ese campeonato se va a producir en los campos en los que ellos están construyendo, ¿no? Eso es lo que se vende hacia Europa, eso es lo que se vende hacia América, eso es lo que algunos medios proclives a la FIFA y a Qatar dicen, pero en realidad en ese documental, que no puede hacer muchas cosas porque si no, no se hubiera podido hacer, porque hay un control brutal, pues lo que ves es que no, que juegan en campos de mala muerte, algunos encharcados, etcétera, etcétera, y así van haciendo un campeonato, y bueno, pues hay un campeón y todo eso, y es una manera de mostrar, mira qué bien tratamos a nuestros trabajadores que pueden disfrutar del fútbol, etcétera. Bueno, es un documental aparentemente tibio, pero que en realidad es muy duro si piensas en cómo esa gente está siendo engañada y cómo busca un tipo de evasión, en este caso a partir de la práctica del fútbol, bueno, etcétera. Esta es la realidad laboral de la gente que ha trabajado en eso, ¿eh? Si hablamos de la realidad laboral de las mujeres que están yendo a trabajar fundamentalmente en cuestiones de servicio en Qatar, eso es mucho más duro, ¿eh? Es mucho más duro porque ahí sí que son las 24 horas del día, y es mucho más duro porque se sabe, evidentemente la OIT no está diciendo nada, y la mayoría del sindicalismo europeo tampoco está diciendo nada. Se sabe pues que la cosa puede llegar al punto de la violación o de la utilización sexual, etcétera, etcétera, aparte de lo que significa en cuanto al trabajo, los ritmos de trabajo, la imposibilidad de volver. Por supuesto, tú no puedes volver si tu patrón no te libera del contrato de trabajo, y tu patrón puede no liberarte del contrato de trabajo. Os pongo un ejemplo que es duro. En ese documental de que os hablo, que se llama La Copa de los Trabajadores, alguien visita a un amigo suyo que está en lo que podríamos llamar un hospital, que en realidad es una parte de los barracones, que ahí sí tienen aire acondicionado en esa parte, y le dice, qué bien estás aquí, etcétera. Entonces ve a otra persona al lado y le pregunta que por qué está allí, y entonces le explica que un compañero con un hacha le ha hecho un corte en su pierna. Y bueno, y frente a lo que puedes imaginar que es la reacción, ¿no? Vaya bestia, estaba loco, no sé qué, esa persona lo que hace, es decir, el que está herido, es explicar, no, él quería volver, no le dejaban volver, no le permitían volver, y lo que hizo fue agredirme para conseguir que le declararan como loco y le devolvieran a su país. Y él ha conseguido lo que quería, devolver. Es decir, hay casos así, ¿eh? Son casos reales. Bueno, el tema es muy bestia. Es muy bestia de lo que estamos hablando, es muy bestia, ¿no? Bueno, luego es... Sí, perdón, di. No, sigue, yo te quiero preguntar también por los derechos humanos de la gente autóctona, ¿no? Sí, quería rematar un poquito con el tema de que hemos hablado de 6.500 muertos, y las cifras que dio el otro día la FIFA, que es la mafia que dirige el fútbol profesional, que de eso si quieres hablamos después también, dijo que iban a ser 6.000 y pico millones de dólares lo que iban a obtener, es decir, $1 millón por cada muerto. Lo digo porque es que casi queda redondo, ¿eh? Es decir, 6.500, ellos creo que no llegan a 6.500 en lo que dicen, que seguro que ahí estarán escondiendo alguna cosita que se llevarán en negro, ¿no? Pero eso es lo que ellos consideran que van a obtener en este mundial, también para que nos hagamos una idea, ¿no? De el juego limpio, la competencia, el fair play, bueno, todo lo que queramos.
Entramos en derechos humanos, no han cumplido ni uno solo de los acuerdos, o sea, de los acuerdos o de las promesas. Es decir, Es que eran promesas que se hacían sí, sí, claro, claro, que fuera como vamos a respetar, claro, porque claro, con claro. la fama que tenemos, pero se va. Claro, es decir, cuando se da a conocer el tema de Qatar, quiero decir, hay alguna gente normal y corriente y también alguna parte del periodismo y alguna parte digamos, de las organizaciones de derechos humanos que dicen, bueno, pero aquí, ¿qué se está haciendo, no? Es decir, ¿esto qué es, no? Entonces, la cuestión de la FIFA es casi siempre la misma. Luego quiero hablar un poco del señor Infantino, si me permites y si nos acordamos. Es decir, no, a ver, es que lo que nosotros queremos hacer es que la llegada de este mundial va a suponer modernizar Qatar, va a suponer, podremos exigirles o plantearles determinadas reivindicaciones, seguro que mejorarán las condiciones, todo este bla bla, ¿no? Y evidentemente cuando este bla bla no funciona, 2 años siguientes, 3 años siguientes, pues entonces al final acaban haciendo pues como que sí, como que han tenido reuniones, como que que esto va en serio, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasa en realidad? Pues en realidad pasa que la mujer, la mujer, no la inmigrante, la mujer catarí, es nada, ¿eh? Es decir, la mujer catarí está en una situación inferior, y ya es mucho decir, a la que estaba la mujer durante la etapa del franquismo. Es decir, no puede tener lo que tiene, lo tiene en función de su marido, su hermano, su padre, alguien masculino de su familia, ¿eh? Quiero decir, tiene que pedir permiso para aprender a conducir, tiene que pedir, nos dirán aquello, es que hay más mujeres cataríes en la universidad que en cualquier otro país árabe, sí, pero siempre con permiso paterno del marido, de lo que sea. Y segundo, una vez que tienen el título, ¿qué hacen? Nada. Nada, tienen el título, ¿eh? Excepto, por ejemplo, médicas para mujeres, maestras en las etapas más infantiles, etcétera, ¿no? Es decir, todo aquello que ellos consideran que pueden ser trabajos de mujeres, que en general no suelen hacer, algunas sí, por supuesto, porque, bueno, porque su nivel de vida es suficientemente alto como para que eso lo haga otra gente, ¿eh? Otra gente. Que puede ser gente más desgraciada, depende de lo que plantees, y para cuestiones de enseñanza y cosas por el estilo, pues si se necesita una calidad ya se trae gente de Europa, no hay problema, ¿eh? Eso se paga, igual que se pueden traer grandes entrenadores o grandes futbolistas reconocidos. El tema de las diversidades sexuales, pues evidentemente no están admitidas, ¿eh? Es decir, allí se sigue hablando todavía de sodomía y de cosas por el estilo, se aplica la versión más absolutamente carca del Corán. Y bueno, como muestra, pues que uno de sus ministros, a 3 días del inicio del Mundial, dijo vamos, que ellos no iban a permitir ni un solo gesto de algo que de algo que no fuera lo que ellos consideran normal, que es el tema de ser heterosexual, ¿eh? Y Ese demás. tema es el que más se han fijado también los Sí, medios, y parece ser, no sé si los intentos de solidaridad de algunos jugadores, el sí, hecho de llevar un brazalete con los colores sí. LGTBI y tal, es lo que más nos cuentan Sí, medios por aquí. claro, porque quizás es lo más, quiero decir, es lo más, Mediático. sí, mediático. Bueno, ya sabes cómo ha acabado esto. Es Sí, decir, más o menos he oído algo de que bueno, es que la FIFA ha dicho que cualquier jugador que iban a ser los capitanes que saliera con el brazalete con los colores del arco iris automáticamente recibía una tarjeta amarilla y una multa. Pero así, pim pam, es ¿vale? decir, la propia FIFA se ha puesto. Claro, entonces España, la selección española ya no se lo planteaba. Eso, si nos da tiempo, también hablamos de la selección española y del papel que está haciendo España. Ujú. El único mandatario de cierto nivel que hay en estos momentos en Qatar es el rey de España. La cosa tiene tela, ¿eh? Bien.
Eh, Ha habido países que se han selecciones que se han resistido hasta el final. Por ejemplo, el caso de Alemania. Alemania fue su ministra de Deportes la que, como al equipo no le dejaban salir así y como sabían que arriesgarse a que te saquen una amarilla de entrada, pues significa que a la siguiente entrada o lo que sea. Bueno, es más, el árbitro que le tocó a Alemania en el partido fue directamente a ver cómo era Brazalete. el brazalete que llevaba el capitán de Alemania. O sea que así, ¿eh? O sea, directamente desde la FIFA controla esto. No, el equipo alemán lo que hizo fue taparse la boca como símbolo cuando se hizo la fotografía, como símbolo de que Libertad de expresión. exactamente, libertad de expresión. Y entonces fue su ministra de Deportes que estaba en las gradas y que además es mujer, la que sí llevó el brazalete, ¿no? Pero cantidad, vuelvo a repetir, España no estaba en ese grupo, la selección española, ni su presidente, ni nadie, no se espera a nadie, ¿no? Pero sí, en general, la mayoría de países europeos de la zona norte, Dinamarca, Holanda, Suecia, etcétera, Alemania, pues han tenido que desistir en función de esto. Creo que Dinamarca ha puesto una denuncia frente al Tribunal de Deportes, el TAS, pero que yo creo que va a tener muy poco recorrido, ¿eh? Y ahora lo digo aquí también, porque me sirve para que la gente, cuando yo he llamado mafia a la FIFA, me sirve para justificarlo de una manera. Es decir, todo el fútbol internacional se basa en las normas del propio fútbol. Es decir, vivimos en una sociedad globalizada que acostumbra a tener normas o bien generales o bien normas por territorios, pero el fútbol tiene sus propias normas. Si alguien en el fútbol, un equipo, un futbolista, se le ocurre ir a los tribunales normales, absolutamente, automáticamente es expulsado de la sociedad futbolera. Es decir, no aceptan legislaciones de ningún Estado para sus cosas. Es decir, a veces, así entenderéis, a veces cuando, yo qué sé, pues un equipo dice, no, es que hemos tenido malos arbitrajes, no sé qué. Bueno, llega como mucho al tribunal superior que haya en ese país, que en general no suelen ser jueces, sino supuestos técnicos del tema del deporte, y esto es lo que hay. Es decir, esto y todas las federaciones nacionales o estatales, como queráis decir, que están ligadas al fútbol, están ligadas a este tema. Es decir, por eso no hay una posibilidad real de mejorar la FIFA. Es decir, la FIFA tendría que explosionar. Leí ayer que parece ser que Dinamarca se lo está pensando. Bueno, yo Pensando que en abandonar. pensando en abandonar la FIFA y en constituir otra federación. Yo creo que eso, en el grado de podedumbre que hay en estos momentos, es prácticamente imposible, a no ser que bueno, hubiera una presión internacional muy fuerte y determinados gobiernos de determinados países se atrevieran, cosa que no hacen, se atrevieran a meterse con sus federaciones de fútbol. En España nadie se atreve a meterse con sus federaciones de fútbol. Es decir, las vendetas se dan internamente, ¿vale? Cuando un presidente llega a un nivel de podredumbre tan bestia que es inaguantable, generalmente eso se resuelve internamente. Pocas veces se resuelve en tribunales ordinarios, a no ser que toquen temas fiscales, ¿eh? Entonces, pues por ahí sí que la mayoría de estados, o al menos algunos de ellos, suelen intervenir. Pero bueno, el presidente en concreto de la Federación Española es uno de los que parece que participó en el conciliábulo para que hubiera Qatar. Hay que decir que, por ejemplo, como ejemplo, es decir, no sé si la mayoría de los oyentes lo saben, pero la Copa de España, que se llama así, se juega en Arabia Saudí. Sí, fue este año el primero, creo, ¿no? O ya creo que el segundo, ¿eh? Segundo. Con una fórmula que van el primero y el segundo de la liga, el primero y el segundo de la Copa, se hace en Arabia Saudí, Arabia Saudí pone la pasta, las ligas en España se paralizan porque tienen que ver eso, igual que ahora mismo está todo paralizado
porque se le ha dado un mundial a un país que no lo puede hacer en verano como se hace normalmente y que ha buscado todas las fórmulas para poderlo hacer en este momento, etcétera, etcétera. Y es decir, es una absoluta barbaridad, pero una absoluta barbaridad, ¿no? Es decir, desde ese Y punto de todo vista. por dinero y por... Bueno, a Qatar esto le sirve para blanquearse, me imagino. Efectivamente, claro, lo que hace Qatar con esto es blanquear, ¿eh? Porque si Blanquear su imagen, el ¿no? dinero, me imagino que no recogerá muchos beneficios, mucho dinero como país, ni como... Y después a otra cosa, esos enormes estadios que con esas dimensiones en un país en que el fútbol no es nada del otro mundo, que van a quedar prácticamente inservibles. Bueno, pues, pues igual que la... No, pero Manolo, yo creo que el objetivo está claro. Es decir, Llevarse igual que la Copa de España se juega en Arabia Saudí, pues dentro de nada Qatar va a recoger determinadas copas. O sea, casi puedo ya asegurar que el siguiente mundialito, se llama mundialito, a la competición que hacen los campeones de Europa, no de selecciones, de equipos, ¿no? Equipos de fútbol, campeón de Europa, de Latinoamérica, de América del Norte, tal, tal, pero absolutamente convencido. Y absolutamente convencido que ahora se hace cada año y que si hace falta hacerlo cada 6 meses, se hará cada 6 meses. Es decir, lo que sea. Es decir, esos estadios los van a llenar de lo que consideren necesario, ¿me entiendes? Claro, esta gente es decir, ¿por qué hay una inversión tan fuerte de grandes fortunas del Golfo Pérsico que miran el fútbol? Por eso, es decir, ¿quién lleva en su camiseta en España? ¿Quién ha llevado Qatar? Que ha sido el Barça. ¿Quién ha llevado Fly Emirates? Que es el Real Madrid. ¿Cuántos países? ¿Quién lleva a Qatar? Que es el Paris Saint-Germain. Hay otros equipos, ¿no? Ingleses que juegan. ¿Qué hace eso? Es decir, todo eso es un reflejo, ¿eh? Es decir, la gente ve eso, lo ve con una absoluta naturalidad, pues vale, pues coño, pues no serán tan malos, ¿no? Y si además vienen y salvan a tu equipo, ¿sabes? El equipo de toda la vida, de tu abuelo, del no sé qué, del no sé cuánto, pues hombre, pues miel sobre hojuelas. Y si además, como pasa en este caso, tienen inversiones en los medios, por ejemplo, el por grupo ejemplo, PASA, efectivamente, es pues decir, entonces, Cadena Ser, pues, El País, etcétera. pues claro, pues entonces, pues ya estás a salvo de cualquier cosa, Ujú. ¿sabes? Entonces, ¿quién se va a meter en eso? Si además tienes unos vividores en la FIFA, entonces ahora quiero hablar de, si me permites, no sé si vamos a llenar el programa con esto, pero bueno, Bueno, ya que hemos empezado, vamos a... no sé si la mayoría de la gente vio el discurso de Infantino. Infantino es el actual presidente de la FIFA. Vale, bueno, pues Infantino es el presidente de la FIFA. Bueno, sí, sí, mafias, ujú. que sustituyó al anterior mafias a Latter. Infantino, todo el mundo esperaba su intervención en Qatar, ¿no? Porque evidentemente a medida que se acercaba el Mundial y a medida que se conocían determinadas cosas, como esas, como todas las que hemos hablado, es decir, como la situación de los trabajadores y trabajadoras, como la situación de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Bueno, pues Qatar diciendo que no, o la FIFA diciendo, hombre, no, eso no es exactamente así, tal. Grandes medios, evidentemente, ayudando, algunos estados ayudando, ya lo digo. Vamos a ver cómo acaba lo de Sarkozy, pero parece ser que el actual presidente francés tampoco va a salir muy limpio de esto. Otra cosa es que se pueda llegar o no se pueda llegar, ¿no? Porque la omertá es la omertá, Ujú. igual que en la mafia. Bueno, pues de alguna manera el mundo, no solamente el mundo del deporte, esperaba la primera intervención del presidente. Entonces, la primera intervención del presidente, pues si podéis, la buscáis por ahí porque es de tierra trágame, ¿no? Es decir, el Infantino empieza a decir algo así como, no reproduzco textualmente, pero parecido: hoy me siento catarí, hoy me siento emigrante en Qatar, hoy me siento homosexual, dice él,
hoy me siento defensor de los derechos humanos, pam, 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 pam. Bueno, un rollo Qatar, pero con todo lo otro. Todo. Y a continuación se le ocurre decir que las democracias europeas de la vieja Europa, hay que meterse con la vieja Europa cuando de vez en cuando reacciona como debe reaccionar, que tampoco es que haya reaccionado, pero bueno, que no pueden ir dando lecciones, que hay 3.000 años de historia de ocupación y de dominio sobre el mundo, en lo cual tiene razón, no sé si exactamente 3.000 años, pero bastantes, y que por tanto Europa no es quien para dar lecciones. Genial, ¿no? Es decir, aquello, el famoso discurso neutralista y equidistante, ¿no? Y que Europa no es quien para dar lecciones y que por tanto pues Europa no puede venir a decirle a la FIFA, ni a Qatar, ni al Mundial cómo debe comportarse, porque lo primero que tienen que hacer es pedir disculpas, etcétera, etcétera. Bueno, Infantino es blanco y es del mundo occidental. Él todavía no ha pedido disculpas por lo que está haciendo. O sea, él se ve que no se ve claramente como conquistador, ¿sabes? Va a sacar 6.000 y pico millones de dólares, pero no se ve exactamente como conquistador. Debe ser emprendedor. Supongo yo que él se debe considerar a sí mismo emprendedor, ¿no? Claro, cuando tú tienes una declaración como esta, bueno, a mí, por ejemplo, me produjo la sensación de que yo debía reaccionar personalmente de alguna manera y que mi reacción era la del boicot. O sea, yo ya había escrito, ya había hablado, etcétera, en contra de este mundial por todo lo que significaba, pero yo creo que en ese momento él sube la apuesta y bueno, yo me sentí directamente interpelado. Creo que tenemos una Federación Internacional de Fútbol, la asociación que es una mafia, creo que eso hay que decirlo, y hay que demostrarlo. Me parece que hay por ahí un libro de Fonsi Loiza muy interesante sobre el tema, sobre Qatar, que también os recomiendo que leáis. Al menos he leído he leído y he visto varias entrevistas con él. Es un periodista que también en su momento pues ha entrado a hablar de los negocios de Florentino y todo lo demás. Florentino, que le llamamos así, pero es el Florentino Pérez. Y todo lo que viene por detrás, o sea, porque no es solamente la cúspide de la FIFA, ¿no? Es esa incapacidad de las federaciones de los diferentes estados para oponerse a esto, es el ninguneo absoluto, es decir, a lo máximo que vamos a llegar es prácticamente ningún futbolista diciendo nada, es decir, lo que más tenemos hasta ahora es ponerse de rodillas la selección británica inglesa, perdón, para pedir disculpas. Yo creo que el gesto mucho más significativo que hay hasta ahora es el de la selección iraní, que no cantó el himno, y que eso, volver a Irán así, pues va a ser un poquito chungo, ya lo veremos. O lo que hemos dicho de los alemanes, pero son gestos todos muy, 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 muy tibios. Ya he dicho antes lo de la selección española, vamos, la selección española ni se lo plantea. El otro día vi una entrevista con Busquets y él pues dijo que ellos eran futbolistas y que ellos iban allí y que ellos tenían que hacer pues lo que tenían que hacer, que para eso eran futbolistas y lo que les dijera la selección y el presidente y su seleccionador, y que para eso están. Hay que decir que una buena parte de los futbolistas de élite pasan sus vacaciones en Qatar, que Qatar lleva años haciendo eso, que de vez en cuando aparecen en algunos medios comiéndose unos chuletones doraditos con oro por encima, porque parece que esa es una de las cosas que tienes que hacer en Qatar cuando vas a Qatar y tienes mucha pasta, y que el gobierno de Qatar se ha gastado mucho dinero en asegurarse pues eso, que las grandes figuras estén con él, que no pongan. Nosotros tenemos en España algunos entrenadores que han estado en Qatar y que hablan maravillas de Qatar, entre ellos Xavi Hernández, por ejemplo,
o, bueno, en su momento tuvimos a otros que estuvieron al lado y que también hablan maravillas de cómo es el trabajo en esos sitios y que ellos nunca han visto nada de esto que explicamos aquí. Claro, es que vivirán una burbuja, Claro, es claro, que evidentemente y otros vivirán. a los mismos sitios, ni hacen lo mismo, ni les obligan, ni ven lo Mm. mismo que ven la gente que va. Claro, entonces es complicado, ¿eh? Ha habido alguna declaración de algún futbolista más o menos de élite español que no va, que no está en la selección, como Bellerín, por ejemplo, y luego ha habido declaraciones por supuesto, Cantona, ahí siempre nos quedará Cantona, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que él ha dicho, pues eso, que no pensaba ver ningún partido, que no pensaba comentar absolutamente nada, o en todo caso participar en debates en contra del Mundial y demás, que no se le había perdido nada ya. Por suerte, el mundo del show business ha reaccionado mejor que el mundo del fútbol. Sabemos que había toda una serie de cantantes, de actores y actrices que estaban invitados que no han aparecido por allí. Evidentemente, los medios de comunicación del sistema no han dicho nada de eso. Es decir, tenías que irte a determinadas televisiones para que te explicaran esto. Otras han reproducido la inauguración sin poner ningún problema. Es decir, pues ¿qué ha venido? ¿El tercero de la fila? Pues no pasa nada. Ha sido todo muy bonito, todo muy bonito, todo muy espectacular y todo eso. Y en eso estamos. Entonces yo creo que estamos ante un desafío avalado por todo lo que significa el neoliberalismo en estos momentos. Es decir, quedaría un último quizás tema por tratar y es del punto de vista ecológico, que es brutal. Claro, Es que es brutal. ¿eh? los estadios climatizados, ¿no? Los estadios climatizados. Es Eso decir, se hace al aire libre, unas bueno, tan grandes. claro. Es decir, es que el gasto energético y la contaminación que se va a emitir ahí es brutal. Ajá. Es brutal, porque evidentemente no se dan condiciones. Pero de la misma manera que llevan organizando mundiales de Fórmula 1, de motos a la noche, etcétera, y cosas por el estilo, pues ellos han decidido que esto lo hacen y lo hacen. Las ciudades o la ciudad es una auténtica barbaridad. Es decir, bueno, ved algún tipo de reportaje, ved cómo están construidos. Bueno, ellos han hecho una especie de competición, pero a lo grande, es decir, como en su momento podríamos decir que Passeig de Gracia en Barcelona fue una competición entre burgueses a bien quién conseguía el arquitecto que le hacía la obra modernista más fantástica. En estos momentos si os pasáis una visión o veis un documental de lo que es la ciudad, bueno, es que están todos los grandes. Es que están todos los grandes arquitectos. Está Foster, está el otro, y los conoceréis por sus obras, porque diréis, me parece que es igual que una que hay en París, me parece que es igual que una que hay en Londres, esto es como el de Barcelona, pero un poquito más alto, luego además compitiendo por la altura, ¿no? En un sitio en el cual no necesitan la altura, ¿no? Bueno, el consumo energético que se está haciendo en un territorio que además es productor de fósiles, de energía, bueno, Pues, de energía fósil, sí, es brutal, pero parece que tampoco pasa nada. ¿Me entiendes? Parece que no. tienen de sobra para dar y vender. Claro, tienen de sobra contaminando, Claro, lógicamente. claro, En contamina. ningún momento se les ha ocurrido el ver cómo se podría hacer eso, ya que tienen tanta pasta y se la pueden gastar, en ver cómo se podría hacer eso utilizando pues recursos más naturales, sistemas de construcción quizás más cercanos a los que ellos han tenido toda la vida, ¿no? Para aprovechar materiales que den más frescor, etcétera. No, todo a lo grande, o sea, es todo a lo grande. Si os fijáis, bueno, por ejemplo, dos
futbolistas españoles tienen gripe en estos momentos, ¿no? Están engripados. O podéis ver de vez en cuando algún periodista que sale con el cuello tapado. Y eso tiene que ver pues con que están viviendo continuamente en aire acondicionado. Entonces, es brutal. Es brutal, es absolutamente brutal. Es en un momento como este, en que por otro lado se nos está hablando de las consecuencias que puede tener el conflicto en Ucrania, en todo lo que está pasando con los aumentos de precio de la electricidad y de la energía, pues que nosotros nos sentemos a ver tranquilamente a una gente que está haciendo un gasto energético brutal por un partido de fútbol, pero no por un partido de fútbol. El partido de fútbol puede ser muy interesante, pero un partido de fútbol que no tiene por qué estar ahí, no porque no pueda estar en Qatar, sino porque con las condiciones que ofrece Qatar no se debería estar produciendo ese mundial. No sé, a mí me parece que son tantas las aberraciones que se están produciendo que uno no puede silbar y mirar para otro. Bueno, quiero decir, uno o una que tenga medianamente conciencia, ¿no? Es decir, pero bueno, ahí estamos. Es decir, Argentina ha perdido, entonces hay que llorar en Argentina. Alemania ha perdido, entonces hay que llorar en Alemania. Bueno, claro. El, eh, ¿Por qué esta gente invierte en fútbol? Porque sabe que es probablemente uno de los deportes que más pasiones desata y pasiones descontroladas. Todos tenemos amigos y amigas tremendamente apasionados de su equipo o de su selección, por ejemplo, que pierden el oremus cuando hablan de estas cosas y en cambio en otros momentos son absolutamente razonables. Entonces, esta es una cosa que el neoliberalismo hace muy bien, que es cogernos iba a decir otra cosa, pero digamos por las tripas, ¿no? O por el corazón. Y bueno, pues ahí está. ¿Eh? De la misma manera que nos intenta coger la Coca-Cola sacando a la selección y haciéndoles beber Coca-Cola y diciendo o Pepsi-Cola o la que sea, ¿no? Disculpar por el anuncio, pero bueno. No pasa nada. Y ante esa situación estamos, ante esa cosa estamos. Y yo pienso que hay que hacer todo lo que se pueda desde una actitud más pasiva y desde una actitud más activa. Y me encantaría que mucha de la gente que ha ido allí, ya que se ha pagado un pasaje brutal, fuera a hacer otras cosas, pero las últimas o penúltimas imágenes que he visto es alguien de la Guardia Catarí. Bueno, una cosa muy curiosa. Alguien llevaba una bandera de su territorio, que no era estatal, como llevaba unos colores parecidos a, a la bandera LGTBI, pues se la ha quitado y le ha quitado la cámara fotográfica, con la que perdón, la cámara, el móvil con el que habían grabado las escenas, ¿no? Por cierto, se ha salvado alguna copia que es con la que a través de algún medio medianamente crítico hemos podido ver eso, ¿no? Pero probablemente haya cantidad de personas occidentales muy defensoras de los derechos humanos en sus estados que ahora mismo estén allí dispuestos y dispuestas a pasar por lo que sea Para ver el fútbol. para ver el fútbol. Ajá. Y para disfrutar de Qatar. Bien. Emily, se nos acabó el tiempo, ¿eh? Vale. Vamos a Pues hablar mira. de otras cosas más, pero no, ha estado bien. No, ha estado Sí, bien que hayamos contado todo esto. muy bien. Pues nada, sigamos de boicot. Sigamos. Bueno, sí, sí, sí. Hay muchas cosas que hacer, ¿eh? Ya, ya. Pues No, no, y aunque estemos haciendo boicot, nos enteraremos de los resultados, nos enteraremos del campeón eso está. y de todas las anécdotas, pero por lo menos, es decir, no estar en esa hora clave en que consideran que vamos a estar consumiendo su televisión, sus productos, sus anuncios y sus tonterías, ¿no? Es decir, creo que es una cosa que es fácil de hacer. Y yo creo que en cada sitio habría que hacerlo más cuando sí se ha clasificado, juega la selección de tu estado, sería todavía más potente, ¿no? Todo eso. Pero bueno, vamos a ver. Muy bien, pues aquí lo dejamos. De acuerdo. Hablamos la semana que viene si no va
Si todo va bien, si no te Sí. vuelves a caer, ¿eh? Ten cuidado. No, espero no caerme. Pero vamos, el martes voy a visita médica y supongo que hacer la radio me va a dejar. Vale, muy bien. Venga, pues un Hasta fuerte entonces. abrazo. Vale, Hasta la próxima. que Mucha vaya. salud. Salud. Salud.